Iglesia, buenos días. Un aplauso para el Señor. Sé que es una mañana muy fría y bueno, le damos gracias al Señor por estar en este lugar y las personas que nos acompañan en la transmisión también los saludamos. Allá está mi esposita también haciéndome fuerza y toda mi familia. Y bueno, que sea Dios hablándote a través mío y usándome en este momento, en este día de ayuno. Qué bendición. Hoy fue un día complicado, un día de muchísimo tráfico, pero yo decía, Señor, salí a las 7:30 y dije, bueno, Señor, yo creo que 2 horas es suficiente desde Suba hasta acá para llegar, pero no fueron suficientes. Había muchísimo tráfico y muchísimos trancones. Pero Dios tiene el control de todo. Yo sé que cuando Dios tiene el control de todo, Él despeja todo y hace que todas las cosas fluyan perfectamente en nuestras vidas. Bueno, vamos entonces directamente a la palabra. Y en 2 Corintios 12:9 dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien hablar de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por cada persona que está aquí en este lugar. Gracias por las personas que nos acompañan desde sus casas o por las personas que van a ver esta transmisión en otra oportunidad, Señor Padre Santo. Te entregamos todo en este precioso momento y en este lugar, sabiendo que tú cumples tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Tu palabra nos da la fuerza para seguir adelante y es fortaleza para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que es las debilidades, fortalezas, y yo creo que todos en nuestras vidas hemos enfrentado muchísimas debilidades porque el ser humano en sí es débil. Si vemos los seres de la naturaleza, un bebé es muy débil y necesita muchos años, varios años, para poder mantenerse solo, ¿sí? A diferencia del resto de las especies animales. Pero nosotros cuando reconocemos nuestras debilidades, inclusive cuando llegamos siempre a una entrevista de trabajo, siempre nos dicen, bueno, cuéntanos cuál es una de tus debilidades. No sé si les habrá pasado, o de pronto que tienen que expresar cuál es tu falencia que tienes. Y generalmente nos pasa que nosotros como que no queremos reconocer nuestras debilidades. Nos pasa como que queremos ocultarlas, ¿no? Como que no queremos decir, uy, es que a mí me pasa que es que soy muy ansioso, o me dejo llevar por la ira, o a veces soy de mal genio. Uno no quiere resaltar esas cosas en una entrevista, ¿no? Inclusive cuando estamos en otra parte, como dicen, todos nos portamos en la primera parte muy bien, pero delante de Dios, cuando nosotros mostramos nuestras debilidades, Él se fortalece en esas debilidades realmente. Y cuando el apóstol Pablo, si quieren podemos mostrar la gráfica que tenía ahí en la siguiente diapositiva, también las empresas utilizan el tema de las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades, ¿sí? Porque también necesita la empresa reconocer qué está fallando en una compañía, cuáles son sus debilidades, cuáles son las fortalezas que tiene esa compañía, cuáles son las amenazas externas que tiene y cuáles son las oportunidades que tiene para poderlas utilizar. De la misma manera, hoy vamos a ver solamente dos componentes, las que corresponden a nosotros, no las amenazas de afuera, las podemos ver más adelante en otra prédica. Vamos a mirar el tema de las debilidades y las fortalezas. ¿Listo? Vamos a mirar el primer punto, debilidades. En el mismo capítulo que nosotros estábamos viendo, en 2 Corintios 12, 7, 9, dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, una espina me fue clavada en mi cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces
le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. No sabemos exactamente, y la Biblia nos revela exactamente cuál era esa espina clavada en la carne. No sabemos si era un clavo, no sabemos exactamente en qué parte del cuerpo, porque tampoco lo revela Pablo en dónde, pero me imagino que estaba padeciendo muchísimo dolor, bastante dolor, porque obviamente para rogarle 3 veces que le quitara esa espina, pues obviamente tuvo que haber pasado por muchísimo dolor. Pero Pablo reconoce que realmente cuando nosotros entregamos esa debilidad a Cristo, es cuando nosotros nos podemos, porque dice, mi perfección se revela a través de la debilidad del ser humano. Cuando nosotros ponemos nuestras debilidades delante de Dios y las derramamos, Él es el que controla esa debilidad y la convierte en una fortaleza. Una de mis grandes debilidades es precisamente estar parado aquí al frente de ustedes. Y a veces mi esposa no me cree que yo era demasiado tímido, o sea, yo no me podía parar en un auditorio, me ponía rojo, colorado, todavía me pasa, pero yo se la entregué esa habilidad también a Dios. Yo dije: Señor, pues yo tengo que pararme y hablar en un auditorio. Trabajé después como profesor o maestro también en universidades y en muchos colegios, y tenía uno que pararse y hablar, y podía haber sido una debilidad, pero esa habilidad se convierte en una fortaleza cuando la ponemos a los pies de Cristo. Y hoy les pregunto a ustedes, y háganse una reflexión allá también los que están en casa, ¿cuáles son esas debilidades que ustedes tienen? De pronto anótenlas allí en su chat. ¿Cuál es esa debilidad que tú tienes en tu vida, que quieres ponérsela a Dios hoy precisamente, para que se vuelva una fortaleza en tu vida y que podamos ser cambiados y transformados por la sangre de Cristo? Porque Cristo está bien y dice: me basta con mi gracia. Jesús nos está diciendo que nos basta con su gracia. Cuando nosotros reconocemos esa debilidad delante de Dios, no tenemos que ocultarla, al contrario, debemos exponerla a los pies de Cristo para que se convierta en una fortaleza en nuestra vida. Entonces hoy precisamente tenemos que reconocer esas debilidades. Muchas veces es la ansiedad. Y ansiedad, ¿por qué nos sucede el tema de la ansiedad? Y hoy precisamente Dios me ha puesto a hablar desde hacía muchos meses, que hablar al tema de la ansiedad, porque ocurre mucho hoy en día en el mundo actual, que estamos ansiosos por el futuro, porque no sabemos qué va a ocurrir. Y hoy en día también sucede que más del 90% de cosas que nosotros nos imaginamos que van a pasar y ocurrir, no ocurren realmente, solamente están en nuestra mente. Pero resulta que eso que yo me pienso, imagino, ¿qué tal si me quedo sin trabajo? ¿Qué tal si se enferma mi mamá? ¿Qué tal si se enferman mis hijos? ¿Qué tal si me da SIDA y me muero? ¿O qué tal si me da COVID? O sea, todas esas cosas que de pronto no van a ocurrir son el 90%. Pero resulta que el cerebro procesa eso como si fuera una realidad y nos afecta el cuerpo, nos afecta el alma y nos afecta el espíritu. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos? Cuando estamos enfermos sentimos una debilidad en nuestro cuerpo, y realmente la enfermedad debilita todas las áreas del cuerpo humano, el cuerpo, el alma y el espíritu, y somos más susceptibles al ataque del enemigo. Puede ser eso, la ansiedad. Entonces estamos preocupados por un futuro, o puede ser una depresión por algo que pasó, ya ocurrió en el pasado y no podemos hacer nada. Nosotros no podemos controlar lo que ya ocurrió, simplemente olvidar lo que queda en el pasado y ver que ha habido un camino nuevo, dice el Señor en la palabra de Dios, para no estar con esa depresión. O una preocupación. La preocupación también es una debilidad en el ser humano. La preocupación de qué va a ocurrir, qué va a pasar. Entonces muchas veces el tema de la ansiedad y la preocupación realmente, si lo vemos en el contexto, es una fe negativa, porque no estamos colocando nuestra fe en Dios, sino la fe en otras cosas del mundo. Y muchas veces le ponemos más atención a los noticieros. Si uno prende el noticiero se deprime completamente uno, porque no ocurren noticias positivas, todo es unas cosas negativas y que nos llevan a decir qué va a pasar si ocurre realmente toda esta situación.
Entonces, las debilidades son muchísimas. Temores, depresiones, enfermedades. El pecado es una debilidad también, porque hay pecados que de pronto no lo hemos puesto a los pies de Dios y se pueden convertir en una debilidad en nuestro espíritu, porque sabe el enemigo en dónde nos puede atacar. ¿Sí? Si hay un pecado en tu vida que no has puesto a los pies de Dios, puede ser una debilidad en tu vida. Pero también está otros temas, por ejemplo la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Postergar y postergar lo que realmente necesito hacer en el momento oportuno. Si tenía que presentar el trabajo dentro de 3 meses, en 2 días me trasnocho y hago todo el trabajo. ¿Por qué? Porque somos susceptibles a eso también. La soledad, los vicios, todas esas son debilidades del ser humano. Pero nosotros tenemos a Cristo que realmente nos fortalece y tenemos a un Dios poderoso, y es que esa debilidad la ponemos a los pies de Cristo y Él nos va a llenar de su gracia. Y por eso dice la palabra, me basta con su gracia. Me basta porque yo voy a colocar esa ansiedad, esa preocupación, esa debilidad mía, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier problema que tú tengas en este momento, te la colocas a los pies de Cristo para que se convierta en una fortaleza en mi vida. Y vamos a mirar algunos aspectos de cómo podemos esas debilidades convertirlas en fortalezas. Bueno, antes de pasar a eso, quería hablarles de la historia del profeta Elías. En Primera de Reyes 19:4, Elías sabemos que fue un profeta muy poderoso en el Antiguo Testamento, que hace un combate contra todos los sacerdotes, y cuando está en Primera Reyes 19:4 dice, y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy soy mejor que mis antepasados. Entonces, dése cuenta, él había pasado una batalla fuerte, había matado más de 400 sacerdotes y había enfrentado una poderosa batalla espiritual. Pero por un mensaje de la reina que dijo que lo iba a matar y asesinar, él se deprime completamente y quiere perder la vida. Y muchas veces también nos sucede eso, cuando nosotros tenemos batallas espirituales fuertes, nos debilitamos. Pero Dios sabe cómo solucionar eso también, porque cuando somos débiles en la batalla espiritual y ha sido fuerte, Dios siempre sabe lo que necesitamos y necesitamos es descanso. Y lo que le dio a Elías fue descanso, le dijo, duerme y come. Era lo único que necesitaba y muchas veces nosotros necesitamos eso, descansar. Cuando estamos débiles necesitamos ir y dormir y descansar y tomar un momento de respiro en nuestras vidas. Entonces eso es lo que buscamos también, porque a veces sentimos que descansar es malo. No, al contrario, el descanso es una de las llaves poderosas que tiene Dios para fortalecernos después. Y vamos a mirar entonces ahora a continuación el tema de las fortalezas. Yo no sé si de pronto allí tenemos en pantalla los siguientes versículos, pero los vamos a ir mencionando. ¿Listo? ¿Cuáles son esas fortalezas? La primera fortaleza que tenemos que tener nosotros es que tenemos que reconocer que somos hijos de Dios. Cuando recibimos y creemos en el Señor Jesucristo, pasamos a pertenecer de la familia de Dios, pero hay personas que no tienen claro eso. No tienen claro que somos hijos de Dios y dicen la palabra de Dios que más cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces nosotros pasamos a ser familia de Dios y Dios nos da poder y autoridad, pero muchas veces no ejercemos ese poder, esa autoridad cuando somos hijos de Dios, y eso hace que muchas veces muchos cristianos vayan como derrotados. En los libros de Neil Anderson, que utilizamos muchísimo en nuestra iglesia, dice que andan cristianos derrotados por muchísimos años por debilidades y preocupaciones en sus vidas, porque no reconocen su identidad en Cristo. ¿Quiénes son en Cristo? Primero que todo, somos hijos de Dios. ¿Sí?
El segunda fortaleza que nosotros tenemos como arma poderosa los cristianos es la oración. Y siempre la recalcamos como la arma más poderosa que tenemos nosotros, los cristianos. De hecho, cuando venía para acá, en 2 horas que yo sabía que habían de trancón, yo escribí un mensaje a mi pastor, le dije, salí a 7:30, puedo llegar como a las 9:30 pasadas. Y yo dije, 2 horas, ¿qué hago en un trancón? Lamentándome, no. Más bien me puse a orar y me puse a poner alabanzas y orar, y duré orando 2 horas. Yo decía, increíble, se me pasó el trancón en 2 horas y yo me di cuenta cómo es de poderosa la oración. Y dice en Romanos 8:26, búsquenlo en su Biblia, por favor. Dice en la palabra allí, dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Dese cuenta, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nos acompaña a toda parte. Cuando pasamos a ser parte de la familia de Dios, recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que acude a nosotros a ayudarnos. No sabemos qué pedir, porque muchas veces no sabemos qué es lo que necesitamos, pero el Señor sí lo sabe, el Espíritu sí lo sabe. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, dése cuenta que la oración, poniéndosela al Espíritu Santo, Él tiene el poder y la autoridad para darnos esa palabra y saber qué es lo que podemos pedir en momentos de angustia y en momentos de debilidad. No sabemos qué estás pasando. Puedes estar pasando por un duelo, se murió un familiar tuyo. Hay momentos de debilidad, claro que sí, porque nos duele que se nos vaya un familiar, pero sabemos que está en las mejores manos. Está en el cielo y está en las manos del Señor también. Pero nos duele, el dolor también es algo parte de la vida. Pero el Espíritu viene a acudirnos. Entonces, cuando nosotros no sabemos qué hacer y estamos en momentos de debilidad, oremos. Oremos porque el Espíritu mismo va a acudir por nosotros. Otra arma muy poderosa que nosotros podemos utilizar es que nunca digas que no puedes. ¿Sí? Nunca te rindas, porque la palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, lo utilicé otra versión, nueva versión, y gente dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo hemos utilizado muchísimo, a veces lo utilizamos tanto que a veces no nos damos cuenta que este versículo es muy poderoso, porque cuando nosotros le ponemos las cosas a Dios, podemos ser capaces de hacer todo. Por eso dice también la palabra, dice que alejados de mí nada podemos hacer, pero cuando estamos a los pies de Cristo, podemos hacer todo para su obra. Y a pesar de que tengamos debilidades, a pesar de que tengamos temores, Él nos puede convertir eso en una fortaleza. Y aquí dice su palabra que podemos hacerlo todo en sus fuerzas. En nuestras fuerzas no, porque nosotros muchas veces la gente dice controla tu mente, tú puedes. Claro, eso es lo que dice el mundo, pero aquí lo que dice la palabra es que tú puedes en Cristo. Tú no estás solo, en el mundo, tú tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo, entonces tú no estás solo en este mundo, tú tienes al Espíritu Santo, tienes a Cristo. Y démosle un aplauso a Dios por eso, Señor, en esta mañana. Sé que está haciendo frío. Bueno, también dice la palabra que no tenemos que preocuparnos. Acuérdese que esa es una de las debilidades que tenemos hoy del mundo moderno, estar en la preocupación. Y más bien dice la palabra que nos tenemos que ocupar. Y dice en Filipenses 4:19 que este mismo Dios, quien me acude, suplirá todas mis necesidades en las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Él nos dará de todo lo que necesitamos. Que no tengo trabajo, que estoy desempleado, que mi negocio fracasó. Él va a suplirlo todo lo que necesitamos. Recuerden lo que dice el Padre nuestro, dice, dame el pan de cada día. Él no dice, dame el pan para la semana, dame el pan para el mes, para el año. No, el de hoy. Y por eso también dice que cada día tiene su propio afán, dice la palabra de Dios. Muchas veces andamos preocupados, ¿qué va a ocurrir mañana? No te preocupes por mañana, porque precisamente andamos preocupados o con una nostalgia de lo que pasó,
o ansiosos por un futuro que no tampoco ha ocurrido y dejamos de vivir el presente de hoy. No vivimos el hoy. Y lo que dice la palabra es: vive el día de hoy, pide el pan que necesitas hoy, pide lo que estás necesitando hoy. Que te necesitas hoy, por ejemplo, pagar la pensión de tu hija, Dios va a suplir. ¿Sí? ¿Cómo? No sabemos. Se la ponemos a Dios, delante de Dios esa súplica, pero lo va a suplir. Y yo lo he visto por mi propio testimonio, que Dios suple de todo. He pasado por momentos en donde yo estaba también sin trabajo, mi esposa sin trabajo, en plena pandemia, los dos nos quedamos sin trabajo, y me decían: pero ¿por qué estás tan tranquilo? Yo decía: pues Dios va a suplir de todo. Y es verdad, uno experimenta esa paz que sobrepasa todo entendimiento en los momentos de dificultad. Y en ese punto yo creo que nosotros tenemos que decir que tenemos que vivir primero el hoy, que Dios va a suplir el pan que necesitas hoy, de lo que vas a necesitar hoy, y que no nos preocupemos, porque cada día tiene su propio afán. ¿Listo? Otro punto que nos dice la palabra de Dios: no tener temor, porque la Biblia dice lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Dese cuenta, no tengo que tener temor, porque nosotros muchas veces al único que tenemos que tener temor es a Dios Todopoderoso. El resto, el temor a los hombres, el temor a Satanás, el temor a lo que me va a ocurrir mañana, el temor a las circunstancias que me rodean. Dese cuenta que a Pedro le ocurrió eso cuando le dice: ven a mí. Estaba Jesús caminando en medio de las aguas, le dice: venga a mí, y Pedro se baja de la barca, comienza a caminar en las aguas, pero cuando ve las circunstancias que lo estaban rodeando, tuvo temor y se detuvo. Y eso el temor nos paraliza. Pero Dios dice en su palabra que no tenemos que tener un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, dése cuenta, afiénsense de esa palabra. Y yo les digo una cosa: cuando nosotros no tenemos la Biblia en nuestra mano, que la Biblia es muy poderosa, no la tenemos en el celular, no la tenemos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comenzar a memorizar la palabra de Dios. Yo les pido el favor que ustedes comienzan a memorizar la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos los cursos, y las personas que están allí también, los invito a que hagan los cursos que tenemos en la iglesia. Todos son gratis, todos, absolutamente todos los cursos son gratis y súper poderosos. Y aprendemos que tenemos que comenzar a aprender la palabra de Dios, porque cuando no sabemos qué hacer, tenemos que acudir a la palabra. Y esa es nuestra arma poderosa también. Y sobre todo dice amor. El amor calma toda la tempestad. Y cuando nosotros tenemos el amor de Dios, es supremamente poderoso, porque Él nos rodea, nos da la paz, nos da la tranquilidad. Cuando nosotros nos sentimos personas que nos aman alrededor, realmente nosotros nos sentimos que no estamos solos. Por eso también habla que dice que Dios nos da su amor. ¿Y cómo demostró su amor? Regalándonos al Señor Jesucristo en la cruz, para que pudiéramos ser salvos. Nos regaló su gracia, y eso es una demostración de amor. Y por último, el dominio propio. El dominio propio es esa autodisciplina que tenemos que tener nosotros frente a las circunstancias de la vida. No dejarnos llevarnos por las circunstancias, sino que obviamente tenemos que poner nuestro espíritu y nuestra voluntad a Dios para que podamos tener dominio propio. Otro punto: no soy débil, porque Dios nos dice que la fuerza está en la vida. No soy débil, porque Dios dice que Dios me da fortaleza. Está en el Salmo 27:1. Ese salmo es precioso, léanselo en casa. A mí me encanta ese salmo. Y dice en Salmo 27:1, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Qué cuenta? Este versículo, el Señor es mi luz y mi salvación, lee un libro de una persona que estuvo con una fiebre reumática durante meses y comenzó a pensar en este versículo, Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Dice la palabra.
El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Dese cuenta, cuando sabemos que el Señor es mi luz y mi salvación, es mi roca segura, Él nos fortalece. Allí está nuestra fortaleza. Otro punto, no estamos derrotados, porque muchas veces sentimos que las cosas no nos salen bien, que los negocios no funcionaron, que tenemos problemas en el trabajo, que las circunstancias de la economía están difíciles, y a veces sentimos que como que las cosas no salen como uno quiere. Creo que a todos nos va pasado, y allá los que están en casa también creo que les ha ocurrido. Pero dice la palabra de Dios que dice, no estamos derrotados, al contrario, Dios nos lleva de triunfo en triunfo, a pesar de que las circunstancias sean diferentes. Dice en 2 Corintios 2:14, dice, sin embargo, gracias a Dios que es Cristo, siempre nos llevará triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. O sea, que en Él está también la victoria, a pesar de las circunstancias. Y está por último el no afanarnos y tener ansiedad, algo que precisamente iba a trabajar y desarrollar el tema hoy, pero como último punto está en no afanarnos y tener ansiedad. Muchas veces de verdad, como les decía anteriormente, nos estamos afanando y nos estamos preocupando constantemente por cosas que no van a ocurrir, y todo el tiempo sufrimos de una ansiedad permanente. Pero cuando nosotros tenemos esos momentos de debilidad y de ansiedad, ¿qué tenemos que hacer? Orar, acudir a Dios y decirle, Señor, te entrego esta ansiedad, esta debilidad mía, te la entrego a ti para que tú me des poder y autoridad. Y dice en 1 Pedro 5:7, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad. Y realmente es algo que hoy en día está afectando el mundo entero, la ansiedad. Hoy, con lo que vivimos en el tema de 2 años de pandemia, creo que todos pasamos por circunstancias muy difíciles, donde nos dijeron un día, no pueden salir de sus casas, no puedes ir a trabajar. Otros perdieron el trabajo, otros perdieron todo. Pero en esos momentos de ansiedad, lo mejor que podíamos hacer cuando estábamos en esa circunstancia, y hoy en día, gracias a Dios, estamos pasando eso y estamos superando esto, es ponerle las cosas a Dios, orar, clamarle a Él, Señor, y saber que Él tiene el control del futuro. Por eso les digo, no podemos vivir en el pasado, no podemos preocuparnos por el futuro, tenemos que vivir el hoy. Y cada mañana que ustedes se levanten, díganle al Señor, yo quiero vivir hoy para tu gracia, quiero vivir hoy para tu gloria, quiero vivir hoy para agradarte a ti y para que sucedan cosas extraordinarias en hoy. Hoy es el día, precisamente Dios nos dio la oportunidad de vivir hoy. Y yo sé que están personas allá en casa y que van a ver esta transmisión, piensen en que hoy es la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo. Sé que no me corresponde ahorita dar el tema de quienes reciben al Señor Jesucristo, pero hoy es el día cuando hagan esa oración tan poderosa de recibir al Señor Jesucristo. Hoy tienen esa oportunidad y de que sus vidas quedan cambiadas y transformadas por su palabra. Vivan ese hoy, gócenselo. Cuando nosotros aprendemos a gozar de las cosas más sencillas y más... Nosotros en la pandemia, algo que nos ocurrió en nuestra casa fue que aprendimos a disfrutar de volver a estar en la mesa reunidos todos. Eso no había ocurrido porque todos teníamos afán, todos teníamos que salir corriendo. Y nos comenzamos a gozar eso. Un día hicimos camping en la sala, pusimos un mantel y hacíamos de cuenta que estábamos en el camping, nos reímos muchísimo. Fue una situación muy simpática y nos imaginamos que estábamos en el campo y todo eso, pero lo vivimos y lo disfrutamos en medio de esa pandemia. Y comenzamos a practicar cosas de poder conversar con nuestros hijos, de poder conversar con nuestra esposa. Y creo que si no aprendimos de esta pandemia, tantas cosas tan poderosas como es la familia, porque realmente lo más poderoso que podemos tener es la familia,
entonces uno realmente no aprendimos nada. Si no aprendimos que tenemos que depender de Dios, esto fue perdido todos estos 2 años. Entonces, hoy en día, y queremos colocarle a tus pies, Señor, estos temas, estas debilidades delante tuyo, y saber que tú tienes el control, tú tienes el control de cada circunstancia, que no tenemos que afanarnos y angustiarnos por algo que todavía no ha ocurrido, y que tenemos que tenerlo todo a los pies de Cristo. Entonces, démosle un aplauso a Dios por eso. Y bueno, yo le dije al pastor que iba a ser muy breve, creo que fui muy breve. No quise tocar el tema de las amenazas y oportunidades, pero bueno, voy a adelantarles. Las amenazas son muy fáciles de identificar en el cristianismo, no están escritas aquí. Son el mundo, Satanás y la carne. Esas son las amenazas que tenemos los cristianos. Y las armas que tenemos que tener, eso lo ven en el curso de ADN, entonces para los que no han visto, el curso de ADN van a tener que ir a repasar cuáles son esas armas, pero yo les doy 2 armas muy poderosas. La oración, en las 3 ataques que tenemos por parte del enemigo, la oración es poderosa. El ayuno también es poderoso. La palabra de Dios es poderosa. Entonces, esas 3, si nosotros practicamos todos los días, la oración, el ayuno y la palabra, es lo que sucede en el día de hoy. Hoy va a haber poder, hoy vas a cambiar tu vida, porque Dios tiene sanidad para tu vida en muchas circunstancias. Hoy vamos a ver la fuerza y el poder de Dios reflejado en este día de ayuno. Padre Santo, te doy gracias por este día, gracias por poder compartir esta charla. Señor, tú tienes el control de cada situación y sabemos que este mensaje le pueda llegar a personas que están allí enfermas, con preocupaciones, con ansiedad, con depresión, Señor Padre Santo. Tócalas, Señor, allí, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, que podamos entregarla a tus pies todas nuestras debilidades como seres humanos y que podamos, Señor, ser lavados por tu sangre preciosa. Ayúdanos a perdonar, Señor, cuando nos han fallado tantas personas, porque el perdón trae bendición, Señor Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos limpia, que nos sana, Señor Padre Santo, que nos da poder y autoridad, Señor Padre Santo. Ayúdanos a entender que somos hijos de Dios, Señor Padre Santo, que tenemos poder y autoridad en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Y hoy te pedimos, Padre Santo, que rompas las cadenas, Señor, que nos atan. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo en cada una de las personas que nos están escuchando en este momento, para que sean limpiadas y sanadas por tu poderoso nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias.